Muy bien, y a todos les damos la bienvenida. Estamos muy contentos por estar aquí con ustedes y también por ver a cada uno de ustedes aquí con nosotros. Antes de leer de la palabra de Dios, vamos a orar y pedir su bendición y encomendarnos al Señor. Padre Santo, te damos las gracias por las palabras que ya pudimos cantar acerca de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, como Él obró la salvación. Te damos las gracias que Él es el único Salvador y que Él hizo todo para que seamos salvos de nuestros pecados. Te damos las gracias que Él sufrió en aquella cruz y que fue sepultado y resucitó y que hoy está vivo y está dispuesto y capaz de salvar a todo pecador. Padre, te rogamos que hoy día personas puedan darse cuenta de su necesidad de salvación y que puedan confiar en Cristo y no en sus obras, solamente en Él. Te pedimos tu ayuda y tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues si trae una Biblia, me gustaría leer con ustedes en 1 de Corintios, en el Nuevo Testamento. Vamos a leer un versículo aquí en 1 de Corintios y luego vamos a ver otro pasaje. Es en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, después del libro de los Hechos, y luego sigue el libro de Romanos y después Corintios, 1 de Corintios, porque hay dos cartas dirigidas a los Corintios. Entonces, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salven, esto es, a nosotros, porque el autor está dirigiéndose a creyentes, a personas salvas, personas que habían confiado en Cristo. Entonces él dice, a los que se salven, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo voy a leer otra vez. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salven, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora busquemos en Lucas capítulo 23, el Evangelio de Lucas y el capítulo 23. Vamos a leer una parte de la crucifixión del Señor Jesucristo. Acabamos de leer en 1 de Corintios capítulo 1 que la cruz hace una división. Dice en ese versículo en 1 de Corintios, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces hay personas que se pierden y él presenta allí su percepción de la cruz, y personas que se salven. Para esas personas él dice que es poder de Dios. Entonces aquí en Lucas capítulo 23 vamos a ver esa división que se hace por medio de la cruz del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 23, versículo 32. Estamos acercando al lugar de la calavera, o sea, el Calvario. Dice, llevaban también con él, eso es con Cristo, a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando.
Y aun los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvete a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aun temas tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús entonces le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, esperamos la bendición del Señor y la ayuda para comunicar el Evangelio. Me imagino que todos están familiarizados o han visto algo sobre el Titanic. Esa embarcación que hace muchos años se hundió en el mar y muchas personas se perdieron. Yo estaba investigando recientemente sobre esa tragedia y leí algo que no sabía antes, que cuando empezaban a llegar las noticias de la hundición de esa embarcación que pusieron allí, porque no había los medios de comunicación como las tenemos el día de hoy, entonces pusieron frente de las oficinas 2 tablas o 2 letreros. Y sobre los 2 letreros pusieron 2 títulos. Pusieron sobre una columna por este lado, perdidos, los perdidos. Y sobre el otro lado, los salvos, los perdidos y los salvos. Entonces, los familiares de los pasajeros acudían a ese lugar para recibir la información. Y buscaban en las columnas, buscaban en ese lado a ver si su ser querido se encontraba en la columna de los perdidos o la columna de los salvos. Y muchas personas se perdieron, pocas personas fueron salvas. De igual manera, la Biblia hace una división entre todos nosotros, de hecho, toda la humanidad. Y eso es lo que leímos en 1 Corintios capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, que es el autor de esa carta, él dice, porque la palabra de la cruz, o sea, la predicación de la muerte del Señor Jesucristo, es locura a los que se pierden. Entonces hay personas perdidas. Y luego dice, pero a los que se salven, ese mismo mensaje es el poder de Dios. Entonces se hace una división y eso es lo que encontramos cuando llegamos a la Biblia, que hay personas perdidas y hay personas salvas. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, estar perdido quiere decir no tener los pecados perdonados, no tener la vida eterna, ser culpable de los pecados de uno. Ser salvo, en cambio, quiere decir ser rescatado del pecado, ser perdonado o tener los pecados perdonados. Entonces, hay una gran distinción, una gran diferencia, y la diferencia se hace por medio del Señor Jesucristo. Los que no creen, que no confían en Cristo, están perdidos actualmente. Los que confiamos en Cristo, que hemos creído en Él, antes estábamos perdidos, pero ahora somos salvos. Entonces voy a ver con ustedes hoy 2 hombres
que vivieron y murieron. Y uno se perdió y el otro se salvó. Y quiero preguntarle a usted con respecto, antes de seguir a estudiar los dos hombres, ¿está usted actualmente el día de hoy perdido o es usted salvo? Y tal vez uno diga, pues a la verdad no sé. Ojalá que pueda ubicarse, que pueda entender lo que la Biblia se está enseñando para que uno pueda ser salvo. Bueno, entonces vamos a llegar a la cruz. Pues yo sé que faltan casi 2 meses antes de la Semana Santa. Entonces en los días que siguen muchas personas estarán pensando otra vez en la muerte, la crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces yo creo que es apropiado empezar a pensar en eso y tocar este pasaje. Bueno, entonces leímos de los 2 malhechores, 2 hombres que fueron llevados juntamente con Cristo. Ahora, lo que me llama la atención, bueno, hay muchas cosas, pero lo primero que me llama la atención es que estos hombres sabían que iban a morir. Obviamente no sabemos todos los detalles, pero obviamente en algún momento ellos fueron llevados a un juicio. Habían cometido algunos delitos contra la sociedad, contra sus prójimos, eran ladrones, malhechores. Habían sido sorprendidos y acusados y juzgados. Y ahora llega el día de su sentencia, de su castigo. Yo no sé con cuánta anticipación sabían ellos que iban a morir ese día, pero lo cierto es que sí sabían que iban a morir. Nosotros no sabemos, ¿verdad?, cuándo vamos a morir. Y muchas veces pensamos pues que tenemos mucha vida por delante, que nos faltan muchos días, pero la realidad es que no sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que si el Señor no viene en nuestros días, vamos a morir. Y la Biblia dice, por ejemplo, que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez y está establecido. Es algo que va a suceder. Entonces, al ver este pasaje, yo me hago la pregunta, ¿por qué no se prepararon estos 2 hombres, verdad? Porque cuando llegamos a este pasaje nos damos cuenta de que en el mismo día de su muerte, ninguno de los 2 hombres estaba preparado para la muerte. Ninguno. Obviamente ninguno había pensado en la salvación. Ahora, yo le hago la pregunta también. Sabiendo que un día uno se va de este mundo, ¿se ha preparado? Nos preparamos para muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿se ha preparado para la muerte? O sea, ¿ha buscado la salvación? ¿Ha buscado el perdón de sus pecados? Si no, ojalá que hoy mismo pueda buscar su salvación. Bueno, resulta que los 2 hombres son llevados con el Señor Jesucristo para ser crucificados. Entonces llegan, son crucificados y luego el Señor Jesucristo. Yo me imagino que fue una gran sorpresa para ellos. No sabemos cómo reaccionaron ellos. Yo he escuchado muchas veces de los predicadores que a lo mejor los 2 malhechores estaban luchando con todo su poder para salvarse la vida o para resistir la crucifixión, ¿verdad? Aún habiendo sido golpeados y maltratados. Y tal vez gritaban cosas muy feas y groserías y maldiciones. No sabemos. Pero
yo creo que sucedió algo que les llamó la atención. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, 4 soldados romanos crucificaron a Cristo porque después de crucificarlo repartieron sus vestiduras entre ellos. Entonces eran 4. Acaban de clavar a Cristo por manos y pies a la cruz y levantarlo. Y esos 2 malhechores, uno a cada lado, escuchan palabras que nunca pensaron escuchar ese día. Cristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabras de perdón. Increíble. Uno que ha sido crucificado desea perdonar a sus, pues iba a decir, a los que lo atormentaban. Pero ni aún así pensaron en el perdón que necesitaban ellos, ¿verdad? Eso es lo que podemos concluir de este pasaje. Aún escuchando que él deseaba perdonar a los soldados, los 2 malhechores, los 2 ladrones, ni por un segundo al principio pensaron en el perdón que necesitaban ellos. ¿Alguna vez usted haya pensado en el perdón que necesita? Que necesitamos nosotros el perdón de nuestros pecados. Que todos nosotros somos pecadores, que hemos pecado y necesitamos tener todos nuestros pecados perdonados. De otra manera, sería necesario sufrir el castigo eterno por nuestros pecados. Necesitamos el perdón. Si usted nunca lo ha pensado antes, hay que detenerse el día de hoy para pensar en el perdón y preguntarse si lo tiene o no lo tiene. Bueno, entonces escuchen esas palabras. ¿Y saben cómo reaccionan? Ellos empiezan a burlarse de Cristo. Los soldados están burlándose de Cristo. Los líderes que están allí, todos los testigos están burlándose de Cristo, injuriando a Cristo. Y los 2 ladrones, enfrentando la muerte, comienzan a burlarse de Cristo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Bájate de la cruz y sálvanos. Bueno, Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Y estuvo en la cruz por 6 horas. Hubo 3 horas de luz, de las 9 a las 12. Y luego de las 12 a las 3 hubo 3 horas de tinieblas. En total, Cristo habló 7 veces desde la cruz. La primera vez ya la citamos, cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Antes de que hubiera tinieblas, uno de los 2 ladrones pudo arrepentirse. Y eso es lo que leímos. Y no sabemos lo que estaba pensando él. Tal vez de veras comenzar a pensar en la muerte, que él iba a morir. Tal vez él estaba pensando en su pasado, reflexionando, recapacitando en lo que él había hecho, porque él menciona sus hechos, lo que habían hecho ellos. Entonces, él está allí en la cruz y a pesar de su dolor, a pesar de lo que está sufriendo, está pensando en lo que él ha hecho, lo que él es. Está pensando en él que está en la cruz de en medio, porque él dice: ningún mal ha hecho él. A lo mejor las palabras de Cristo cuando él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, por fin a él le llegaron al corazón.
Y él piensa en él y él mira cómo él está sufriendo y llega a la conclusión, ningún mal ha hecho. Entonces, él pudo arrepentirse. Entonces, el arrepentimiento es algo necesario para que nosotros seamos salvos. O sea, necesitamos reconocer nuestro pecado y es lo que él hace. Él dice, nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Imagínense que él está en la cruz clavado, habiendo sido torturado antes. Y él está diciendo, esto lo que estoy sufriendo es lo que yo merezco. Lo que yo hice merece lo que estoy sufriendo. ¿Qué merece o cuál castigo merece nosotros o merecen nuestros pecados? Si recibiéramos de Dios lo que merecemos, ¿qué sería? A la verdad es un juicio, es un castigo, es un juicio eterno, porque somos pecadores y Dios es un Dios santo. Pero se da cuenta de lo que Él ha hecho, pero más importante aún, tal vez Él se da cuenta de quién es el Señor Jesucristo. Y Él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, el Señor Jesucristo está clavado también a una cruz. En pocas horas, Él va a morir. Va a entregar su espíritu y va a morir. ¿Cómo que puede estar pensando el ladrón cuando vengas en tu reino? Él obviamente se había dado cuenta de que Cristo iba a entregar su vida y que iba a resucitar, que iba a venir otra vez. Se había dado cuenta de que este es el Mesías, hablando de su reino. Él tenía conocimiento, obviamente, del Antiguo Testamento y las profecías que hablaban de un Mesías, un escogido que Dios iba a enviar a este mundo. Y él se da cuenta, Él es inocente, Él es el Mesías, Él es el Rey, Él va a venir en su reino. Y en ese momento, Él confía en el Señor Jesucristo, confía en Cristo. Y Él es salvo. En ese momento Él fue salvo. Ahora fíjense en las palabras, la promesa del Señor Jesucristo. Cristo le dice, Él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy el ladrón está por morir. Y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora hay un punto aquí muy importante, no lo pierdan. El ladrón iba a morir, pero Cristo dice, hoy, el mismo día, vas a estar en el paraíso. ¿Qué nos enseña eso? Bueno, le hago una pregunta. ¿Qué sucede cuando uno muere? ¿Qué pasa cuando uno muere? Bueno, en el caso del ladrón, él iba a morir. Alguien tal vez iba a quitar su cuerpo de la cruz. Tal vez lo iban a tirar en una fosa común ahí por ahí porque era un ladrón o entregárselo a su familia. Pero él ya iba a estar con Cristo en el cielo. O sea, eso es un pasaje de varios que nos enseña que cuando una persona muere, la persona en sí deja su cuerpo y se va a un lugar. O sea, somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando uno muere, su cuerpo aquí se queda, pero la persona se va. Pero se va a uno de dos lugares. Si es salvo, mencionamos esa división, si es salvo, o sea, si tiene sus pecados perdonados,
la persona inmediatamente va con Cristo, con Dios. Sin escalas, como decimos a veces. El apóstol Pablo lo expresaba así en la palabra, decía que era partir para estar con el Señor. Decía también que era ser ausente del cuerpo y presente con el Señor. A ver, ¿tiene usted esa esperanza? De que si me toca la muerte hoy, yo voy a estar con el Señor. ¡Qué esperanza! ¡Qué gozo!, ¿verdad? Si uno lo tiene, pero uno solo lo tiene si tiene a Cristo, si tiene sus pecados perdonados. Si no, no hay esperanza. La otra opción es, si uno muere sin Cristo, si uno muere en sus pecados, su cuerpo también aquí se queda, pero la persona en sí va a un lugar que la Biblia le llama el Hades, que es un lugar de sufrimientos, y ya no hay esperanza. Uno ya dejando este mundo, llega a su destino y ya no puede cambiar de destino. El destino se decide aquí en este mundo, en esta vida. Por eso es tan importante saber si estoy perdido o soy salvo. Y ser salvo porque todos empezamos como perdidos. Y necesitamos, como esos dos hombres, los dos estaban perdidos, pero vemos que en ese momento, cuando pudo confiar en Cristo, en ese mismo momento fue salvo. Y tenía esa seguridad, Cristo le dio su promesa. Ahora, imagínense que pudiéramos, yo sé que no podemos, pero imagínense que pudiéramos acercarnos a ese ladrón poco antes de su muerte. Ahí está colgado, está agonizando, pero nos acercamos a la cruz y escuchamos que los soldados se están burlando de él. Pero él tiene la paz dibujada en la cara. Y le preguntamos, ¿por qué tienes paz? Fíjate en todo lo que has hecho. Has sido malhechor, has sido ladrón, eres pecador y ahora, ¿cómo puedes tener paz enfrentando la muerte? Él nos podría decir, porque en cuanto que me muera, yo voy al cielo con Cristo. Pudiéramos preguntarle, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Qué nos contestaría? Señalando, bueno, no podría pues sus manos, ¿verdad? Pero mirando a Cristo, Él me dijo, me dio su palabra. Uno se salva en el momento de confiar en Cristo. No es por las obras. El ladrón ni una obra hizo, ¿verdad? Ni se bautizó. Sencillamente reconoció su pecado, confió en Cristo y tenía la palabra, la promesa de Cristo, que él iba a estar con Cristo. ¿Y hoy dónde está él? Está con Cristo. Y estimado oyente, si usted no es salvo, si usted está perdido en sus pecados, usted también puede ser salvo hoy mismo al confiar en Cristo. Pero quiero ver el otro rápidamente. El otro ahí estaba también. Primero quiero ver su privilegio. Él estaba, sí, muy privilegiado. Decimos, bueno, estaba crucificado, ¿cómo que privilegiado? Fíjese cuán cerca él estaba a Cristo. Estaba cerquita de Cristo, porque él pudo hablar, pudo escuchar la conversación del otro ladrón que estaba al otro lado del Señor. Estaba cerquita de Cristo, a unos pasos. Yo a veces pienso en personas, no físicamente, pero espiritualmente, que están cerca, digamos, de Cristo. O sea, personas que están cerca de confiar en Cristo, de creer en Él, están a un paso.
el paso de la fe de Cristo, su privilegio. Fíjese en las palabras que él escuchó. Ya mencionamos que Cristo habló 7 veces. La primera, entonces él escuchó que Cristo hablaba del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él escuchó también que Cristo clamó desde las tinieblas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él, si fuera judío, y creo que era, tal vez tenía conocimiento de esas palabras del Salmo 22. Que ese salmo empieza con esas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese salmo describe a detalle los sufrimientos de Cristo y fue escrito 1000 años antes de que Cristo viniera. Y tal vez él pudo pensar en ese salmo. Pero también escuchó las palabras de Cristo al final de los sufrimientos de Cristo. Antes de entregar su vida, Cristo dijo: consumado es, todo pagado. Consumado es, todo pagado. Cristo estaba diciendo que Él había pagado completamente por nuestros pecados. Había hecho todo para salvarnos. Y Él pudo escuchar esas palabras. Escuchó del perdón. Escuchó del abandono de Dios. Escuchó ese clamor de victoria, de la consumación de la obra para la salvación. Y ni aún así quiso arrepentirse para confiar en Cristo. Estimado oyente, usted ha escuchado de Cristo, ¿verdad? De sus palabras de perdón, que Él quiere perdonar, que Él puede perdonar, que Él es el único. Ha escuchado de lo que Él sufrió en la cruz cuando Él fue abandonado por nuestro pecado. Ha escuchado de que Él dijo: consumado es, todo pagado. Ha escuchado que Él lo hizo todo, que usted no tiene que hacer nada más confiar en Cristo. Entonces, ¿por qué no es salvo? ¿Por qué no ha reconocido su pecado para confiar en Cristo? Entonces, su privilegio es estar cerca de Cristo. Las palabras de Cristo. Pero una cosa más. Quiero que pensemos en lo que Él presenció. ¿Qué pudo ver este ladrón? Él vio algo que yo voy a decir pocas personas han visto. ¿Sabe lo que él vio? Él literalmente vio cuando una persona fue salva. ¡Qué increíble! Porque el otro ladrón no lo era cuando fue crucificado. Estaba perdido. Y este estaba, no sé cuál era, pero él estaba mirándolo cuando conversaba con Cristo. Cuando él escuchó que Cristo le prometió a aquello, que él iba a estar con él en el paraíso. Él vio la salvación de una persona. Ahora, tal vez usted haya visto una vida transformada, ¿verdad? Tal vez usted haya escuchado: bueno, fulano ya es salvo. Fíjate lo que Dios ha hecho en su vida. Tal vez es la esposa, el marido, o los hijos han visto la salvación de sus papás, o un pariente por ahí, algo, ¿verdad? Él pudo ver la salvación de una persona, pero ni aún así quiso arrepentirse y confiar en Cristo. Llegando a las 3 de la tarde, Cristo, habiendo clamado: consumado es, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Respiró, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Los judíos no querían que los cuerpos estuvieran
en las cruces sobre el día de reposo, así que fueron a Pilato pidiendo que se apurara la muerte de ellos. Los soldados vinieron a Cristo y se dieron cuenta que él ya estaba muerto. Sacaron una espada y le abrieron el costado y salió sangre y agua. Llegaron a los dos ladrones. A uno le quebraron las piernas para hacer que se asfixiaran más rápidamente. Tenían que levantarse con sus piernas para respirar y quebrarles las piernas facilitara su muerte o apuraba su muerte. Uno respiró por última vez y partió para estar con el Señor, salvo. La palabra de la cruz, a los que se salven, es poder de Dios. Llegaron al otro, le quebraron también las piernas. No sabemos cuánto duró. Me imagino que su muerte era muy diferente, agonizante, luchando con temor, porque no tenía perdón de pecados. Pero cuando respiró por última vez, se partió, pero no para estar con el Señor, sino para ir a la condenación, para estar atormentado. Y ahí está hasta el día de hoy. ¿No ve que la cruz hace una división? No es tanto la cruz, sino la persona que está sobre la cruz, que estaba, porque hoy está en el cielo. Y los que confían en Él se salvan. Los que rechazan a Cristo, usted puede ver muchos versículos que hablan de eso, de recibirlo o rechazarlo, creer en Él o no creer en Él. Y como leímos al principio, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquel escuchó, vio, pero no quiso. Y el otro, él pudo ver, pudo escuchar, pudo reconocer su pecado, pudo confiar en Cristo. A los que se salven es poder de Dios. Estimado oyente, si usted no es salvo, hoy queremos decirle que hay un Salvador vivo que murió en la cruz por nuestros pecados. Y usted puede confiar en Él hoy mismo para tener todos sus pecados perdonados. Si no ha confiado en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo y pensamos en esa división que hemos visto y te suplicamos por personas que no son salvas, que hoy mismo pueden darse cuenta de su peligro, de su necesidad y que pueden confiar en Cristo. Padre, te rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.